Poco antes de que saliera Spider-Man 3, había un DVD llamado La Saga de Venom, que recopilaba los capítulos donde aparecía Venom en la serie de Spider-Man de los noventas. Y en uno de esos episodios salía Iron Man, y fue ahí donde yo lo conocí. Un año después salió su película y yo solo pensaba, Iron Man, el que salió en uno de los episodios de Spider-Man. ¿Y recuerdan que les dije que estaba armando un fanfilm con mis propios juguetes y todo eso para Spider-Man 4? Bueno, una de las ideas era meter a Iron Man también, ya que quería recrear la pelea donde Iron Man le ayuda a Spider-Man a vencer a Carnage. El Iron Man de Robert Downey Jr. con el Spider-Man de Tobey Maguire. Pero en 2012 salió la película de Avengers y pocos meses después salió The Amazing Spider-Man. Entonces mi sueño de ver a Spider-Man haciendo equipo con Iron Man se transformó en un sueño de ver a Spider-Man formando parte de los Vengadores. Y más cuando Andrew Garfield ya se había convertido en mi Spider-Man favorito. Y esta fantasía solo se alimentaba con productos que iban saliendo en ese entonces, como la serie de Ultimate Spider-Man, o la serie que para entonces ya había sido cancelada de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, e incluso el juego de Lego Marvel Super Heroes, que es un clásico. Pero tristemente para mí, que ya había encontrado a mi gallo, a mi mero mole, The Amazing Spider-Man 2 no cumplió con las expectativas que Sony Pictures tenía, y a finales del 2014 se filtraron unos correos que habían intercambiado Sony y Marvel Studios, el estudio responsable de Avengers y todo ese universo cinematográfico. Y en esos correos básicamente se negociaba una cosa: o Sony seguía con la saga de Andrew, tal cual estaba planeada, o hacían un trato con Marvel Studios para que Spider-Man apareciera con los Vengadores, solo que eso implicaría un cambio de actor. Y bueno, creo que ya sabemos cómo terminó esa historia. En 2015 se hizo oficial la noticia: Spider-Man se uniría al universo cinematográfico de Marvel. Y aunque me dolía el no poder seguir viendo a Andrew, la verdad yo estaba emocionado por las posibles tramas que podrían adaptar, qué historias iban a contar, quién sería el nuevo Peter Parker y cómo luciría su traje de Spider-Man. Porque la verdad, el traje de The Amazing Spider-Man 2 había dejado la vara muy alta. Hasta que meses después se anunció el actor ganador, contra todo pronóstico, Tom Holland. Y aunque la única película que tenía de referencia de él fue una donde él era un niño, físicamente ya cumplía con el aspecto de Peter Parker, pero seguía dudoso de cómo luciría su traje. No quería verlo totalmente modernizado como en 2012. Hasta que un glorioso día de marzo del 2016 salió el segundo tráiler de Capitán América, Civil War, un arco que en los cómics incluiría a Spider-Man. Y aunque en la película no le dieron para nada la misma relevancia, tenía sentido que apareciera. Y en efecto, al final del video lo vi ese traje. Y he de decir que quedé gratamente sorprendido con el resultado. Tenía esas rayas distintivas de los trajes del UCM, que era algo que ya esperaba, pero la máscara me recordó muy cañón al diseño de los cómics de John Romita, y el hecho de que se le movieran los ojos me pareció acertado, para marcar una diferencia con respecto a las otras versiones. Y era algo que ya habíamos visto en caricaturas, videojuegos, y después de unos meses de haber visto Deadpool y cómo le habían implementado el movimiento de los ojos, dije, ¿por qué no? Entonces, la primera aparición de esta versión de Spidey fue en Capitán América Civil War, en un papel muy secundario, en el que apenas si puede disfrutar de ver a Spider-Man en una película ambientada en este universo. Y a pesar de que me gustó bastante lo que vi, desde las letras de Queens hasta la escena postcréditos con la Spider-Señal, no había visto lo suficiente para saber si esta versión me gustaba más o menos que las versiones pasadas. Eso sí, durante toda la película sentí que estaba viendo un personaje de videojuego. Por muy bueno que estuviera el acabado, se notaba leguas el CGI, por lo que esperaba que arreglaran eso en el futuro. Pero bueno, un año después de su debut en Civil War, salió Spider-Man Homecoming, la primera película en solitario de Spider-Man en el universo cinematográfico de los Vengadores. Y yo me sentía más que listo para adentrarme a este mundo. Y a pesar de que ahora se notaba que hicieron un traje de Spider-Man, la forma en la que luego lo retocaron con CGI seguía evitando que lo sintiera del todo real. Y así ha sido con cada película en la que sale esta versión. Al menos hasta ahora. Pero lo que más disfruté de esta película es que fue casi como lo había soñado. La bienvenida a este universo. Eso me encantó. Y toda esa atmósfera estudiantil también. Tom Holland para Spider-Man para mí es lo mejor que tiene esta trilogía. Y Michael Keaton como el buitre me pareció el mejor villano de una película de Spider-Man desde el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y es que esta versión me gusta mucho más que su contraparte en los cómics. Desde sus motivaciones hasta su personalidad y su diseño. Nunca creí que el buitre tuviera el potencial para ser el villano principal en una película de Spider-Man.
y lo que hicieron me sorprendió de la mejor manera posible. Y el agregarle este twist de que en realidad era el padre de Liz me pareció un buen giro en esa película, porque cada escena después de esa revelación se iba poniendo cada vez mejor. Y hablando de Liz, se me hizo una muy buena adaptación de este personaje. No sé si esté al nivel de lo que vimos en Spectacular Spider-Man, pero definitivamente me pareció mucho mejor que su contraparte en los cómics, al menos en sus primeros años. Yo salí de esta película muy satisfecho con la experiencia, pero no del todo. Hubo varias cosas que no me terminaron de gustar, y entre esas cosas se encuentran los personajes secundarios de esta película. Y es que ¿quién diablos son estas personas? Ninguno de estos personajes se parece en lo más mínimo a las versiones que ya estamos acostumbrados. Y eso me tuvo toda la película sintiéndome como un extraño en una tierra extraña. Y es que no me malentiendan, cualquier actor le pudo haber prestado su cara a cualquiera de estos personajes, pero es que ni siquiera se comportan igual. Betty Brant, ¿qué colas hace estudiando en la misma escuela que Peter Parker? Y Flash Thompson, en ningún momento lo sientes como alguien intimidante, todo el tiempo te cae mal, y no es que el personaje original sea precisamente un encanto, pero mínimo ha habido otras adaptaciones en las que se esfuerzan en hacerlo un poco más entrañable, como lo que vimos en la serie de Spectacular Spider-Man o incluso en la película de The Amazing Spider-Man 1. Y si no, al menos casi todas sus versiones se dedican a lo mismo, en ser el atleta popular insufrible que hace que Peter pase un mal rato yendo a la escuela. Nada de eso vimos en esta película, y por más que trate de entender las razones, no funciona para mí. La tía May pasó de ser un personaje sabio que pone los pies de Peter sobre la tierra a ser una especie de hermana cool o amiga grande que se reduce a un chiste de "Oh, ¡qué buena está tu tía!" Y estuvo a punto de tener una escena donde más o menos viéramos esa tía que todos queremos y conocemos, pero la terminaron dejando fuera del corte final y eso no le gustó ni a Marisa Tomei ni a mí. Eso sí, Ned, aunque no tenga nada de su contraparte original, usa a su favor que ese personaje en realidad no es en nada importante. Y funciona como una reinvención total, que agarra de inspiración a Ganke, el mejor amigo de Miles Morales, a quien últimamente ya hemos visto en varios proyectos, y sin miedo a equivocarme, puedo decir que es el mejor amigo que ha tenido Peter Parker en la gran pantalla. Y finalmente, Michelle. Y no me malentiendan, a mí me hubiera encantado que Zendaya hubiera sido la Mary Jane de este universo. Pero es que ni siquiera se llama Mary Jane. Pero es obvio que querían hacer a Michelle una variante de ella. Y reitero, no se parece nada en su actitud. En lugar de aprovechar el carisma natural de Zendaya, la vuelven un personaje insufrible. Y no es que esperara que luciera como Zendaya luce en las alfombras rojas. Pero ¿qué es este aspecto para Mary Jane? No pudieron ni siquiera voltear a ver los diseños como la serie de Ultimate Spider-Man, que es un poco más casual y no luce precisamente como una supermodelo, pero tampoco como una adicta al crack. De hecho, si me dijeran que Rue de Euphoria es Michelle cuando nadie la ve, se los creería completamente, porque es casi el mismo personaje. Y no tendría problema con este tipo de decisiones si se tratara de un personaje original, pero reitero, el pretender que esta sea una versión de Mary Jane para mí me parece algo chocante. Y si crees que Michelle no es la verdadera Mary Jane de este universo, ¿por qué otra cosa le pondrían MJ Watson? Aunque con todo y esos detalles, Homecoming me sigue pareciendo una gran película del personaje y que actualmente está un poco olvidada de forma un tanto injusta. Después de Homecoming tuvimos otras dos apariencias de Spider-Holland en películas. Y estas películas eran las más esperadas de los Vengadores, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y si bien su papel fue considerablemente pequeño, disfruté cada vez que salía en pantalla. Era mi gallo, porque aun si amo a Tom Holland en el papel, daba igual quién fuera el actor. Spider-Man estaba en 12 ventazos de Marvel en el cine. Por eso me quedé sin alma cuando lo vi morir y grité como una perra loca cuando revivió en la siguiente película. Además, ver al Iron Spider en acción fue algo hermoso. ¿Y saben lo que es para mí que Peter Parker haya sido la razón final de Tony Stark para decidir si salvaba al universo o no? Esos momentos nadie me los va a quitar nunca. El mismo año que tuvimos Avengers Endgame, llegó la segunda película de Spider-Holland en solitario, Spider-Man Far From Home, que retomaría a nuestro héroe, tratando de lidiar con la presión de los rumores que indican que él será el nuevo Iron Man. Y no saben cuánto hizo enojar a los fanáticos esta última frase. En eternos debates de que si Marvel estaba tratando de hacer eso literalmente y si arruinaría irremediablemente al personaje.
todo por culpa de los fanboys del MCU. O el otro lado, de que en realidad se malinterpretó todo el plan perfectamente calculado de Kevin Feige y todos los que no lo veían eran unos necios, arrogantes, adictos a la nostalgia, que no le querían dar una oportunidad a Tom Holland. Ay, es que ambos lados son nefastísimos. Y por ello, esta es considerada por muchos una de las 3 peores películas del personaje. O la peor, depende de a quién le preguntes. ¿Qué opino yo? Yo me encuentro en un punto medio. Si bien no creo que sea ni de cerca una de las mejores películas de Spider-Man, está lejos de ser terrible para mí. Pero empecemos con los problemas que tengo con esta película. Y es que esta película no se decide si será una continuación directa de Avengers Endgame o una secuela de Spider-Man Homecoming, ya que sigue casi de inmediato los eventos de Avengers Endgame pero deja muchos cabos sueltos que dejó la primera película. Y entre esos cabos sueltos se encuentra la relación de Peter y MJ. No es que esta relación no me guste en esta película porque Michelle no me haya encantado en la primera. Es más, asumamos que fue mi personaje favorito de toda la película. Esta relación surge de la nada. Sí, en la primera película te dan indicios de que a Michelle le da curiosidad de lo que hace Peter, pero por parte de Peter no vemos ninguna retribución. Apenas si reacciona a las cosas que ella dice o hace y ni siquiera te dejan a entender si siquiera le cae bien. Pero al principio de esta película te dejan en claro que la misión número 1 de Peter es conquistar a MJ, porque es la chica más cool y más inteligente que él conoce. Oye, pero pasó mucho tiempo y los adolescentes cambian de crush con la misma rapidez que cambian de calzones. Obvio tiene sentido esa relación. Bueno, en las películas no funciona así. Y es que se me ocurren al menos 2 formas en las que esta relación se pudo haber sentido más orgánica. Una, que en un diálogo hablaran de una fiesta que no vimos, donde ellos se encontraron y ahí le empezó a gustar. Pero mínimo solo decirlo. O la segunda, que esa atracción se fuera dando a lo largo del viaje, que empezara de forma indiferente, pero que con uno que otro momento casual hubiera evolucionado esa relación. Pero aún con esta relación poco creíble para mí, creo que aquí el personaje de MJ se empieza a volver entrañable. Sigue teniendo una actitud medio insufrible, pero al menos se pone al tiro con las circunstancias, se hace valer por sí misma y muestra lealtad por el equipo. Los demás personajes son básicamente lo mismo que en la primera película. Solo que a Flash le quieren dar una escena en la que intentan hacernos sentir empatía por su personaje, pero no le sale nada bien. Y a Betty le emparejan con Ned. Y aunque tienen momentos bastante divertidos juntos, su relación también se siente forzada. Pasa porque sí. Y a la tía May la emparejan con Happy, que igual se presta a momentos divertidos, pero nada más. Y te muestran que la tía May ahora trabaja en Fist. Ahora, ¿qué es lo que me gusta de esta película? Y es básicamente la experiencia de ver a Spidey en otros terrenos, verlo salir de Nueva York, el apartado visual que aunque no deja de sentirse un poco falso, aquí es muchísimo mejor que en la primera y en la tercera película. El traje mejorado es mi traje de Spider-Man favorito en el cine, es que es una chulada esa combinación de colores, rojo, negro y la araña blanca. Y los guantes al puro estilo de Miles Morales. ¡Wow! Pero lo que más me gustó de esta película fue el villano, Mysterio. Mysterio es mi villano favorito de Spider-Man, en cómics, en videojuegos, en general. Y cuando supe que sería adaptado en esta película, esperaba que estuviera a la altura. Y así fue. Ignorando el hecho de que su origen básicamente le adjudica otro supervillano a Iron Man, la actitud atrapante de Quentin Beck, lo manipulador y lo calculador que es, su traje y sus escenas de la ilusión están a la altura del personaje. Un 10 ahí. Te amo, Jake Gyllenhaal. Parece que eres un tipazo en el que se puede confiar ciegamente, ¿no? Y el hecho de que fuera el primer villano en revelar la identidad de Spider-Man al público fue algo sin precedentes en una película del personaje. No, y aparte que en esa escena estuviera el regreso de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, me dio vida, porque algo que no me gustó de la primera película fue que no hubiera señales de Oscorp, de Horizon Labs o de alguna otra institución exclusiva del universo de Spider-Man. Entonces, ver al Clarín en esta entrega fue la misma sensación que la misma que te provoca el toparte a un amigo en una fiesta donde no conocías a nadie. Y más por la forma tan inteligente en que lo adaptaron a tiempos modernos. ¿Qué pasará con Peter ahora que revelaron su identidad? Bueno,
Eso se responde ahora en Spider-Man No Way Home, una película que la promocionaron los fans y la convirtieron en uno de los eventos más ambiciosos y esperados del género de superhéroes. ¿Por qué? Bueno, la historia sigue directamente los eventos de Far From Home. Y ahora vemos a Peter lidiar con los problemas de que su identidad ya no sea secreta. Y es que ¿por dónde empiezo? Matt Murdock, siendo el abogado de Peter, no solo trajo a uno de los héroes con los que Spider-Man hace equipo con más frecuencia en los cómics, sino que trajo de vuelta al protagonista de la que es, en mi opinión, la mejor serie de Marvel que se ha hecho. Y por primera vez en esta saga vemos a May pasar de ser la hermana cool a ser una madre que mete hasta los dientes para defender a su familia, y encima está llena de sabiduría esta mujer. MJ deja su fachada de única y diferente y podemos ver un lado más vulnerable, más humano, y que se preocupa por la gente que la rodea. Además que en esta película su relación con Peter se convierte en una de las más bonitas que ha tenido el personaje. Vemos a los dos hijos por excelencia de Steve Ditko hacer equipo en esta película y también vemos regresar a personajes de películas pasadas. Empezando por los villanos, que el Duende Verde llega para demostrar por qué él es el mejor villano de una película de Spider-Man. También regresa el Doctor Octopus, que aparte de su regreso triunfal como villano, también tiene un arco de redención y lo terminas amando más de lo que ya lo amabas. Electro regresa y aprovecha esta segunda oportunidad para volverse en un villano entrañable, después de haber hecho el ridículo en The Amazing Spider-Man 2. Y obviamente regresan Tobey y Andrew, recordándonos por qué los amamos tanto y por qué los extrañábamos. Y aunque Tobey no tenía nada que probar porque todo mundo ya lo quería, verlo una vez más se sintió como un alivio para los que nos quedamos con ganas de ver una Spider-Man 4. Andrew, mi gallo. Sí, ya tenía sus fans en su momento. Y también regresó para darnos alivio a los que nos quedamos esperando de Amazing Spider-Man 3. Pero aparte le cayó la boca a sus detractores y se llevó más fans de los que ya tenía antes, gracias a esta película. Y lo mismo pasa con Tom. A todos sus detractores, a todos los que dudaban del potencial que tenía su versión, el final de esta película demuestra que Tom Holland tiene el potencial para convertirse en la versión definitiva del personaje en este medio, volviendo a las bases del personaje y con la mejor versión del traje clásico que he visto en el cine. Si me lo preguntan a mí, es un poco triste que el hype de volver a ver a personajes que ya conocíamos opacaron un poco la actuación de Tom Holland, porque aquí se luce. Cada emoción del personaje, Tom la plasma a la perfección. Esta película pudo ser perfecta, sin embargo, se nota que la hicieron a las prisas. A la historia le faltó que se le echara un poco más de cabeza para que tuviera más congruencia y no se contradijera a sí misma y a lo que se había establecido en películas pasadas. Los efectos visuales son insultantes. Yo creo que aquí sí se demuestran los peores efectos que se han visto en una película, considerando el año en el que salieron. Y es que no es posible que una película de 2004 y 2012 tengan mejores acabados que una de 2021, donde en teoría se deberían ver mejor. Si se le hubiera invertido un poco más de tiempo a esta película, yo creo que hubiera quedado perfecta. Pero también es entendible que después de una pandemia mundial, el cine necesitaba una excusa para que la gente volviera a sus instalaciones. Entonces se entiende un poco. Otra cosa que no me encantaron del todo fueron el lagarto y el arenero, que se sintieron que solo estaban ahí para adornar, como para hacer montón. Eso y que ciertos personajes tardaron películas para caerme bien, y que para el momento de despedirlos no hubiera sentido el impacto que se supone debería sentir. Pero con todo y sus fallas, esta me sigue pareciendo la mejor película de Spider-Man en el MCU. Y es que algo que yo tenía con las primeras dos es que las sentía dos películas más de Marvel, solo que con Spider-Man de protagonista. Y esta película se siente una película de Spider-Man de inicio a fin, con todos sus elementos. Yo espero poder ver más del Spider-Man de Tom Holland, ya que creo que tiene mucho potencial y el panorama en el que nos dejaron se ve prometedor. Pero en fin, ¿qué te parecen estas películas a ti? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Suscríbete, dale like y compártelo con alguien al que le puede interesar. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.